Me llamo Ernesto y llevaba años conduciendo por todas las carreteras de México, llevando carga de un sitio a otro. Siempre he sido de esas personas que disfrutan la soledad de la carretera, especialmente cuando te sumerges en esos tramos donde la única luz es la de tus faros y las estrellas. Una noche, después de dejar la carga en Monterrey, tenía que llegar hasta Veracruz. Opté por una ruta algo menos transitada que solía tomar cuando quería evitar el tráfico. A medida que avanzaba, el paisaje se volvía más solitario y oscuro. Las únicas señales de vida eran los ocasionales animales que cruzaban y el zumbido constante de mi viejo camión. Cerca de la medianoche, mientras mi radio tocaba una vieja canción de José Alfredo Jiménez, vi algo que me heló la sangre. En medio de la carretera, bajo la tenue luz de mis faros, había un niño. Vestía ropas antiguas, desgastadas, y su mirada parecía perdida. No había tiempo de frenar sin arrollarlo, así que giré bruscamente, sintiendo cómo las ruedas derrapaban. Cuando el camión se detuvo, salté de la cabina y corrí hacia donde había visto al pequeño. Pero no había nadie. Mi corazón latía con fuerza mientras intentaba procesar lo que había ocurrido. ¿Había sido mi imaginación un truco de la luz? Pero entonces, cuando me volví hacia mi camión, algo me hizo detenerme en seco. A pocos metros, iluminada por las luces traseras, había una cruz. Al acercarme pude leer la placa. Aquí falleció Luis Ángel, 7 años. Que los ángeles guíen tu camino. Sentí un escalofrío recorriendo mi espina dorsal. Miré a mi alrededor, intentando ver cualquier señal del niño, pero solo había silencio y oscuridad. El aire se volvió denso y una sensación de desesperación me invadió. Decidí volver a mi camión y seguir mi camino, tratando de sacudirme la imagen del pequeño que había visto en la carretera. Pero al encender el motor, algo me hizo mirar hacia el asiento del copiloto. Allí, en el espejo retrovisor, vi al niño. Sus ojos me miraban con una tristeza infinita. Paralizado por el terror, no pude hacer otra cosa que mirar. Pero tan rápido como apareció, desapareció. Sin embargo, en el asiento había dejado un pequeño juguete, un camión de madera. Con el corazón en la garganta, guardé el juguete y conduje toda la noche sin parar, temeroso de que el niño apareciera nuevamente. Cuando finalmente llegué a Veracruz, la luz del día comenzaba a aparecer y con ella la sensación de peligro desapareció. Pero la experiencia me marcó para siempre. Nunca volví a tomar esa carretera y en mi cabina siempre guardo el camión de madera como un recordatorio de esa noche y del pequeño Luis Ángel. Cada vez que lo miro, envío una plegaria por su alma y espero que haya encontrado paz, porque yo, desde esa noche, rara vez la encuentro cuando viajo por carreteras solitarias. Era una de esas noches en las que la niebla se ciñe a la carretera como una sábana fantasmal. Después de años trabajando como trailero, había escuchado historias de compañeros sobre la carretera vieja que conducía a Oaxaca, la cual la gente del lugar había dejado de usar después de ciertos incidentes inexplicables. Confiado en mis habilidades y pensando que las historias eran meras leyendas urbanas, decidí tomar ese camino para acortar tiempo. Mientras avanzaba, la niebla se volvía más densa y mi radio comenzó a fallar, emitiendo un extraño sonido estático. A pesar de la mala visibilidad, distinguí a lo lejos una figura humana que hacía señas pidiendo que me detuviera. Mi instinto me decía que siguiera adelante, pero pensé que quizás alguien necesitaba ayuda. Al acercarme, la figura se distinguió como una mujer vestida de blanco con largo cabello negro. Sus ojos estaban opacos, como si hubieran visto el mismo infierno. «Por favor, llévame al siguiente pueblo», susurró con una voz que me heló la sangre. Aunque cada fibra de mi ser me gritaba que no lo hiciera, accedí y la dejé subir. A medida que avanzábamos, sentí que la temperatura en la cabina descendía y un olor rancio invadía el ambiente. Intenté entablar conversación con la mujer, pero solo se limitaba a murmurar algo sobre volver a casa.
De repente, mi radio volvió a la vida, pero en lugar de música, una voz lastimera decía: «No la lleves a casa, no la lleves a casa». Mis manos sudaban mientras apretaba el volante. La mujer, sintiendo mi inquietud, giró su rostro hacia mí. Sus ojos, antes opacos, ahora ardían en un fuego infernal. «Casi estamos llegando», murmuró. Ante el terror que me consumía, aceleré con la esperanza de llegar pronto al siguiente pueblo y liberarme de aquella pesadilla. Pero de repente, la mujer gritó y señaló hacia adelante. Frente a mí, otra figura, esta vez de un hombre con profundos cortes en su rostro, se materializó en medio de la carretera. Giré bruscamente para esquivarlo, sintiendo que el remolque se inclinaba peligrosamente. Cuando logré detener el camión y recuperar el aliento, volví la vista al asiento del copiloto. La mujer había desaparecido. Lo único que quedaba era un pequeño retrato antiguo de ella junto al hombre que había aparecido en la carretera. Al reverso una nota decía: «Juntos en la vida y en la muerte». Después de esa noche, jamás volví a tomar la carretera vieja a Oaxaca. Las historias que había escuchado cobraron un nuevo significado. La carretera, se decía, estaba maldita por almas en pena que buscaban regresar a casa. Aunque logré escapar de ellos esa noche, las sombras de la pareja me persiguen en mis sueños, recordándome que hay lugares en este mundo que nunca deberíamos transitar. Había recorrido miles de kilómetros con mi camión a lo largo y ancho de América Latina. Las historias de cada región siempre eran fascinantes, pero nunca me imaginé que una de ellas se volvería mi peor pesadilla. Era una cálida noche en la República Dominicana y tenía que cruzar una ruta menos transitada en la zona este del país para llegar a mi destino antes del amanecer. Había escuchado historias sobre criaturas misteriosas que rondaban esos caminos, pero siempre las había tomado como simples cuentos para asustar a los niños. Con el ronroneo del motor y la melodía de una bachata de fondo, mi viaje transcurría sin problemas, hasta que algo chocó contra el costado de mi camión. Al detenerme y bajar, me encontré con una criatura que jamás había visto. Era más pequeña que un humano, con escamas verdosas y unos ojos rojos que parecían arder en la oscuridad. Un olor fétido emanaba de su cuerpo y sus dientes afilados brillaban con la luz de la luna. Paralizado por el miedo, pude observar cómo la criatura, herida por el impacto, intentaba incorporarse. Por un instante, nuestros ojos se encontraron y sentí una mezcla de ira y dolor en su mirada. Sin perder tiempo, corrí de regreso a la cabina, arranqué el motor y aceleré lo más rápido que pude. Mientras me alejaba, eché un vistazo por el espejo retrovisor y vi cómo la criatura, acompañada de otras de su misma especie, intentaban seguirme. Los rugidos que emitían resonaban en la noche, mezclándose con el viento y los sonidos de la naturaleza. Mis manos sudaban y mi corazón latía a 1000 por hora. Cada sombra en la carretera me hacía saltar de miedo, temiendo que esas criaturas estuvieran cerca. Después de lo que pareció una eternidad, llegué a un pequeño pueblo. Al detenerme en una gasolinera, el encargado, al ver mi estado de agitación, me preguntó qué había ocurrido. Le conté mi encuentro con la criatura y en lugar de sorprenderse, asintió gravemente. «Has tenido un encuentro con el chupacabra», me dijo. Según él, esa criatura había sido vista en varias ocasiones en los alrededores, atacando ganado y causando terror entre los habitantes. Me recomendó no viajar por esa ruta de noche y siempre tener algo de sal y ajo en la cabina, pues, según las leyendas locales, esas criaturas detestaban esos elementos. Agradecido por el consejo, reanudé mi viaje, esta vez por rutas más transitadas. Sin embargo, el terror de esa noche nunca me abandonó. A menudo, cuando conduzco en la oscuridad, siento que esos ojos rojos me observan desde las sombras, recordándome que hay seres en este mundo que desafían toda lógica y comprensión. Durante años, había viajado por carreteras de norte a sur, viendo paisajes cambiantes y experimentando la soledad de la vasta noche.
Pero nada pudo haberme preparado para la noche que cambiaría mi vida para siempre. Estaba en medio de la vastedad del desierto de Sonora, donde el cielo nocturno parecía más grande y estrellado que en cualquier otro lugar. La única luz que rompía la oscuridad era la de los faros de mi camión y la tenue iluminación del tablero. De repente, una serie de luces brillantes cortó el cielo nocturno. Al principio pensé que era una estrella fugaz, pero estas luces se movían de manera errática, zigzagueando y cambiando de dirección en ángulos imposibles. Luego, todo se oscureció de nuevo. Un fuerte zumbido llenó el aire y sentí que cada célula de mi cuerpo vibraba en resonancia con ese sonido. Las luces de mi camión parpadearon y el motor se detuvo de golpe. Intenté arrancarlo nuevamente, pero todo esfuerzo fue en vano. Miré hacia arriba y vi un objeto inmenso, con luces multicolores pulsantes, suspendido justo encima de mi camión. No había duda, estaba frente a un ovni. Antes de poder procesar lo que estaba viendo, un haz de luz brillante descendió del objeto, rodeando mi camión. Sentí una fuerza invisible que me levantaba del asiento, atrayéndome hacia ese haz. Luché con todas mis fuerzas, pero era inútil. Justo cuando pensé que sería absorbido por la nave, las luces se apagaron y el objeto ascendió rápidamente, desapareciendo en la noche. Caí de regreso a la cabina, jadeando y temblando. Con el miedo aún latente, intenté arrancar el camión. Para mi sorpresa, el motor rugió a la vida nuevamente. Sin perder tiempo, aceleré por la carretera, queriendo alejarme lo más posible de ese lugar. Pero las luces no habían terminado conmigo. A lo lejos, vi cómo se aproximaban a gran velocidad, persiguiéndome. Aceleré aún más, sintiendo el motor rugir y las ruedas chirriar contra el asfalto. Las luces se acercaban y en un momento todo mi camión quedó iluminado por un resplandor blanco cegador. Luché para mantenerme en la carretera mientras esas luces me rodeaban, formando un torbellino luminoso. Unos segundos después, desaparecieron tan rápidamente como habían aparecido. La carretera volvió a sumirse en oscuridad y silencio. Exhausto y temblando, continué mi viaje hasta llegar a una estación de servicio. Allí, compartí mi experiencia con el encargado, quien me miró con seriedad y asintió. «No eres el primero que ve esas luces aquí», dijo en voz baja. «Desde esa noche, evito esa carretera y ese tramo del desierto. Aunque nunca he vuelto a encontrarme con esas luces, la sensación de ser observado desde el cielo nunca me ha abandonado. La vastedad del universo y sus misterios se volvieron una constante en mi vida, recordándome que hay cosas más allá de nuestra comprensión». Siempre he sido escéptico. Por eso, cuando me asignaron la ruta a través del bosque de Northbridge, no le di importancia a las advertencias de los lugareños. Decían que nadie debería viajar por esos caminos después del anochecer. Pero yo, confiado en mi camión y en mi experiencia de años, desestimé sus palabras como simples supersticiones. La ruta empezó tranquila. El sol se ocultaba detrás de los densos árboles, pintando el cielo de tonos anaranjados y rojizos. A medida que avanzaba, la carretera se estrechaba y la vegetación se tornaba más espesa, hasta que la noche me envolvió por completo. Fue entonces cuando noté algo extraño. Mi radio, que siempre sintonizaba mi estación favorita, comenzó a emitir estática, intercalada con susurros ininteligibles. Intenté cambiar de emisora, pero todas tenían el mismo sonido perturbador. De repente, una figura pálida y etérea apareció frente a mi camión, forzándome a frenar bruscamente. Lo que vi me heló la sangre. Una mujer de blanco, con largo cabello oscuro, cubriendo su rostro, flotando a unos centímetros del suelo. Ella señaló un sendero que se abría a la derecha de la carretera. Sin poder controlarme, y como si una fuerza externa tomara el volante, seguí esa dirección. El camino se volvía más estrecho y tortuoso con cada metro, y la figura de la mujer aparecía de vez en cuando, guiándome más y más adentro del bosque. Las horas parecían días. El ambiente se tornó más frío y húmedo, y un olor a tierra mojada y putrefacción llenaba el aire.
Finalmente, el camino terminó en un claro iluminado por la luz de la luna. En el centro había un círculo de piedras antiguas y en el medio un pozo profundo. La mujer, ahora claramente visible, señaló el pozo y luego a mí. Sus ojos, ocultos hasta ese momento, brillaban con un tono carmesí. «Es el momento», susurró con una voz que parecía venir de las mismas profundidades del infierno. Paralizado por el terror, vi cómo otras figuras emergían de entre los árboles, todas dirigiéndose hacia mi camión. Un grito ahogado escapó de mis labios. Justo cuando sentía que el final estaba cerca, un fuerte estruendo resonó en el bosque. Las luces de otro camión iluminaron el claro. Las figuras se desvanecieron y la mujer de blanco desapareció en el aire. El otro camionero, un viejo conocido de otras rutas, corrió hacia mí. «Te encontré justo a tiempo», exclamó. «Este lugar está maldito. A muchos nos han atraído aquí, pero pocos han salido». Agradecido, seguí a mi colega de regreso a la carretera principal. Desde entonces, nunca volví a cruzar el bosque de Northbridge, y cada vez que veo a otro trailero, le advierto sobre la mujer de blanco y el claro maldito. Porque algunos caminos, una vez tomados, pueden no tener retorno.